Tiene razón. La moción ordinaria presentada conjuntamente por los portavoces de los grupos políticos municipales, Municipal Socialista y Unidas Podemos por Cáceres, don Andrés Licerán González y doña Consuelo López Balsep, y por los concejales no adscritos, don Francisco Alcántara Grados y doña María del Mar Díaz Solís, relativa al acceso universal a las vacunas contra la COVID-19. ¿Quién tiene la palabra? Señora Díaz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, todos Disculpe, tienen la señora, moción. Perdón. ¿Me ha dicho algo? Perdón. Vale, gracias. Bueno, todos tienen la moción y por eso digo de manera resumida a qué se insta en esta moción al Gobierno de España. Pues se insta a cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan luego a tiempo y manera inclusiva. Asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho de la salud y comunicar este acuerdo municipal a Presidencia de Gobierno de España, de manera resumida, como he dicho, ¿no? Por no volver a leer todo tal cual. Y dicho esto, decir que nosotros, desde el primer momento, cuando nos propusieron presentar esta moción de manera conjunta, a partir de nos lo pidieron las personas de Amnistía Internacional, estuvimos de acuerdo desde el primer momento porque la propuesta nos parece que tiene un carácter humanista totalmente y nosotros no seríamos coherentes con nuestra forma de pensar si no hubiésemos apoyado esta moción, dado su carácter humanista, repito. ¿Vale? Y las razones para apoyarlas pues son fundamentalmente humanitarias o solidarias relacionadas con lo que acabo de decir, porque la suspensión de derechos de la propiedad de manera absolutamente excepcional, que quede muy claro, salvaría a cientos de miles de personas, permitiría a la industria farmacéutica de países de rentas bajas destinar una parte de su aparato productivo a la fabricación de estas vacunas, lo cual ayudaría bastante a estas poblaciones tan afectadas. Los más vulnerables siempre son los que sufren las peores consecuencias. Pero también, por razones sanitarias, el riesgo de que el virus mute es proporcional al número de personas susceptibles de ser infectadas. Realmente, hasta que no esté vacunada toda la población mundial, el virus puede seguir mutando como lo está haciendo hasta ahora. La seguridad de una sola parte del planeta frente al virus es imposible. O nos salvamos todos o no se salva nadie, en un mundo tan globalizado como es el nuestro. Lo que significa que en cualquier momento podemos estar de nuevo en la casilla de salida, con las consecuentes repercusiones sanitarias, económicas, sociales, que socavan la recuperación mundial que tanto nos está costando. Quiero aludir a las palabras del Papa Francisco, puesto que las compartimos, cuando pide un espíritu de justicia que nos permita asegurar el acceso universal a la vacuna por el bien de la salud de toda la humanidad. Entre otras cosas, el Papa se refirió a la muerte y al sufrimiento que está produciendo el coronavirus, afectando especialmente a los más vulnerables, en una de sus últimas intervenciones en el concierto de Buzz Life, dentro de la campaña para recaudar fondos para poder distribuir las vacunas por todo el mundo, en la que se han recaudado 53 millones de dólares. Apoyó también la posición de Biden, que es la suya, que, como sabemos, hace unos días Estados Unidos anunció el apoyo a la liberalización de las patentes. Se trata de un virus mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias, dijo Catherine Tai, principal negociadora comercial, que respaldó las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio en medio de la preocupación por los grandes brotes de la India. La Unión Europea tiene que asumir su papel de líder cooperativo mundial también, que suele predicar con frecuencia, y de esta forma estaría a la altura de los retos globales a los que se enfrenta el siglo XXI. Quiero dejar claro, ya para ir terminando, que nosotros creemos de manera firme en la propiedad industrial, en los derechos de protección de la propiedad intelectual, también industrial, pero ante esta situación deben hacerse excepciones, como acabo de decir. Por supuesto, tendrán que establecerse límites en el tiempo, de manera estricta, sobre el periodo en el que las patentes quedarían suspendidas. Pero tenemos la obligación moral de hacer algo por aquellos que están en una situación bastante peor que la nuestra. Y termino mencionando el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Nosotros consideramos que por encima de la ideología debe estar la idea de la fraternidad y de la solidaridad. Fraternidad con quien debemos y solidaridad con el resto. Solidaridad, que es la ayuda desinteresada en una situación de desamparo en la que se encuentran muchas personas en este momento por culpa del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Tiene la palabra, porque sí lo han decidido los grupos, la señora López. Gracias. Bueno, no quiero repetir la mayoría de las cosas que pensaba decir, la ha dicho la señora Díaz, y por no hacer esto repetitivo, solo voy a matizar determinadas cosas. Este es un tema que se viene trabajando ya desde octubre del año pasado en la Comisión Europea. Nosotros siempre estuvimos, nuestro grupo político siempre estuvo a favor de esto, tanto en Europa como en el Congreso de los Diputados, donde Unidas Podemos presentó una iniciativa para que así se hiciera, y la que una de las cosas que decíamos es que estas vacunas están financiadas mayoritariamente con dinero público. Por lo tanto, tenían que ser que si esa inversión pública debe reflejarse en un beneficio social, y las vacunas no deberían ser un bien de consumo, sino un servicio público que salve vidas. Ya en febrero, el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, pidió a la Comisión Europea la activación del artículo 122 de los tratados europeos. No se concretaba qué es lo que pensaba hacer, pero hay medidas en eso que amparan el control directo de las plantas de producción de los laboratorios, requisar las vacunas o la liberación de las patentes. La decisión del presidente Biden de renunciar temporalmente a las patentes de la vacuna ha puesto patas arriba la estrategia global contra la pandemia y obliga a todos los actores a posicionarse. La señora Díaz decía que había razones humanitarias y sanitarias. Yo quiero, además, añadir las financieras. Estas vacunas se han desarrollado gracias al apoyo financiero masivo de los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Europea. Desde la Unión Europea se ha llevado a cabo mediante los llamados acuerdos de compra anticipada, las APAs. Por lo que, igual que ha habido participación en el desarrollo de las vacunas, también tendría que haberlo en los derechos de propiedad intelectual que surgen de ellos. En momentos excepcionales, como decía la señora Díaz, medidas excepcionales. Esta es una pandemia mundial y solo lo podemos afrontar desde la solidaridad, la fraternidad entre los sectores, los territorios y los ciudadanos. Y como decía el director general de la OMS, si esto no se llega a hacer, estamos en riesgo de un fracaso moral catastrófico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. ¿Quién quiere intervenir? Por parte de señora Mores, es la palabra. Muchas gracias, señora Pulido, alcaldesa en funciones. Lo he manifestado en múltiples ocasiones en el seno de estos debates en el Pleno Municipal. Soy un absoluto partidario, confeso, de la empresa privada. Creo que es la empresa privada quien genera riqueza en el mundo, quien genera empleo, y es también la empresa privada la generadora de aquellas investigaciones que contribuyen, por ejemplo, a que hoy tengamos vacunas. Por cierto, las vacunas más demandadas, las que todo el mundo quiere, son productos del trabajo generado e impulsado por las empresas privadas, a las que ahora se pretende expropiar. Se dice que temporalmente, pero una vez expropiadas, échale un galgo para que se recuperen esas patentes y no sean utilizadas. Y hablo de expropiación porque en el segundo punto de la propuesta que se presenta se habla de una expropiación temporal, pero expropiación. Evidentemente que soy partidario de que se ayude a los países necesitados. Evidentemente que creo que las empresas importantes deberían colaborar, pero deberían colaborar primero con un compromiso de los Estados. Por ejemplo, el señor Biden, que tan generosamente
aprueba o propone o acepta que se expropie el trabajo intenso de esas empresas privadas, podría renunciar, por ejemplo, al coste de su armamento de 3 meses y dedicarlo a comprar vacunas para destinarlos a países necesitados. O, por ejemplo, yo apoyaría absolutamente encantado una moción que dijera que todos los políticos del mundo renuncian a la totalidad de sus ingresos de un mes, empezando por nosotros, que somos los que presentamos la moción, para dedicar ese dinero a comprar vacunas con destino a los países. Pero, hombre, presentar propuestas de calado humanitario, que no me cabe duda que lo son, a costa de las espaldas y del esfuerzo ajeno, sinceramente no me parece. Creo que podemos ser mejores, creo que podemos ser más generosos con nuestro propio y personal esfuerzo, no hundiendo, no llevando al desencanto a estas empresas que han dedicado meses sin saber si iban a conseguir algún resultado para lograr encontrar estas vacunas que hoy están solucionando el problema en el mundo. Sinceramente creo que lo podemos hacer mejor. No apoyaré la moción por estas causas que he dicho. Sí la apoyaría si partiera de la base del esfuerzo personal de los Estados y de las personas, los millones de personas que en el mundo se dedican al ejercicio de la política, a mucho bla, bla, bla y poco hacer. Gracias. Muchas gracias, señora Mores. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra la señora Preciado. Gracias, señora alcaldesa en funciones. Buenos días a todos. Bueno, los países como las personas ponen a prueba sus principios en las dificultades. Cuando todo va bien, es fácil mantener las relaciones de buena vecindad. Son los momentos realmente de incertidumbre, los momentos de necesidad, los momentos de miedo, los momentos de escasez, los que realmente hacen emerger la verdadera naturaleza de cada uno. Es ahí, precisamente, donde podemos marcar la diferencia y es precisamente nuestro modo de hacer frente a la COVID-19, el que manifiesta nuestra confianza en los principios que inspiran la Organización Mundial de la Salud. Hace más de un año, cuando aún no conocíamos la magnitud de la pandemia y sus efectos sobre la salud a largo plazo, ni tampoco sabíamos su impacto económico, ni social, ni psicológico, trabajábamos en la solidaridad para salir adelante sin dejar a nadie en el camino, ¿no? Si miramos hacia atrás, hemos hecho un gran esfuerzo para mantener abiertas las fronteras, para garantizar el suministro de medicinas y de otros bienes, para poder crear un fondo de ayudas a la recuperación y de apoyo a las empresas y también al empleo, ¿no? En definitiva, pues hemos demostrado que juntos somos más fuertes y que la respuesta más solidaria es también la más eficaz para poder afrontar las dificultades. Ahora realmente toca demostrarlo con una estrategia mundial para la compra, para la distribución y para la administración de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud se basa en la legalidad, en la justicia, en la igualdad y en la cooperación del bien común. Y precisamente estos principios son más necesarios que nunca cuando estalla una crisis como la que estamos actualmente viviendo. Cuando la maquinaria de la cooperación funciona en el día a día, mejorando la vida diaria de las personas y que está capacitada para reaccionar ante sacudidas tan fuertes como esta que estamos sufriendo de la COVID-19 sin dejarse llevar por el pánico. Por eso, el gran éxito de la OMS en esta crisis de la COVID-19 y en su estrategia para las vacunas consiste en haber materializado nuestros valores en una gestión pues muy concreta. Aquí no hay países fuertes o países débiles que deban pelearse para sobrevivir, ni permitiremos que las compañías farmacéuticas jueguen en hacernos competir entre nosotros para poder sacar beneficios. Es completamente comprensible que surjan escollos en la producción de la vacuna a gran escala y para ello la Comisión Europea y los Estados miembros y la Agencia Europea del Medicamento están trabajando con las fábricas para potenciar su capacidad de producción. Como es comprensible, pues existe cierto grado de incertidumbre sobre las próximas vacunas que se aprobarán, sobre su eficacia, sobre su precio y cuándo estarán disponibles. El ritmo de vacunación se ha acelerado en la mayor parte de los países
por lo menos en la Unión Europea. Y este aspecto debería hacerse realmente extensivo al resto de países a nivel mundial. Pues es cierto que en algún momento se ha criticado precisamente la lentitud en la aprobación de las vacunas por parte de la Unión Europea. Por ejemplo, frente a otros lugares, como pueden ser Rusia, como puede ser China o como puede ser el Reino Unido. En la Unión Europea, los criterios de comercialización de medicinas y productos médicos han sido mucho más estrictos en la búsqueda, sobre todo, de la eficacia, de la celeridad, y no se han reducido ni un ápice en su calidad ni tampoco en su seguridad. Es precisamente en estos momentos de crisis cuando se exacerban esos nacionalismos y la competición. En momentos de crisis es cuando se exacerban los nacionalismos y la competición contra el vecino, ¿no? Nos enfrentamos a una crisis global nunca vista en que todos los países del mundo necesitan la vacuna al mismo tiempo y para vacunar masivamente a toda la población. La Comisión ha negociado en nombre de los 27 países para adquirir un buen precio de 2.300 millones de dosis para una población de la Unión Europea de 500 millones de personas. Esto quiere decir que desde el comienzo hemos pensado en un excedente que irá destinado a nuestros vecinos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Desde Ciudadanos nos sentimos muy orgullosos de que la Unión Europea considere que la vacuna contra la COVID-19 es un bien público global y que, por tanto, debe ser accesible a todas las personas, vivan donde vivan. Los países ricos, que representan el 14% de la población mundial, se han asegurado el 53% de las vacunas que están ya más consolidadas. Pero es necesario realmente garantizar un acceso justo y un acceso equitativo a todo el mundo. Para este fin, la Unión Europea ha trabajado con la OMS para establecer un mecanismo global. COVAX, que es ese mecanismo, canalizará la solidaridad internacional. Pero la Unión Europea también debe desarrollar una diplomacia de vacunas propia de una coordinación con los Estados miembros para asegurar que nuestros vecinos y aquellos países que están mucho menos desarrollados pues tengan también un acceso a la vacuna, tanto en tiempo, en forma y sobre todo también con ciertas garantías. Es nuestra obligación moral, porque solo podremos estar a salvo del virus unos cuando lo estemos todos, sin excepción ninguna. Y lo que hemos impulsado desde nuestro grupo político Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y que conseguimos que se aprobara por unanimidad es que la vacuna contra la COVID-19 fuera considerada un bien público global, es decir, que sea distribuido y que sea administrado en todos los países sin ningún tipo de coste para la ciudadanía. Para ello, apostamos por impulsar iniciativas para hacer las vacunas mucho más accesibles para los países en desarrollo, como Gavi o COVAX, mediante las cuales los países industrializados pueden contribuir mediante compras de dosis adicionales o bien la donación de viales sobrantes de sus propias campañas de vacunación. De este modo, estas iniciativas podrán a disposición de los ciudadanos de los países mucho más pobres pues vacunas absolutamente seguras y con un coste cero para estas poblaciones, eliminando, por tanto, así las desigualdades y asegurando la salud tanto en los países en desarrollo como los países industrializados. Es decir, preferimos las donaciones multilaterales a través de las plataformas existentes antes de tocar las patentes, que son precisamente una de las pocas formas de fomentar la innovación. Podemos ir mucho más en la línea de poner en marcha de manera urgente la ayuda humanitaria por la situación de la pandemia de COVID-19 a los países cuyas poblaciones sufren una especial vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos, ocupaciones y tal y como se aprobó en los presupuestos de 2021, o instar a la Comisión Europea a informar con transparencia de los contratos y de las negociaciones con los laboratorios farmacéuticos, incluyendo los costes de producción y los costes de compra. Y trabajar en el ámbito de la OMC por un cambio de posición de los países desarrollados para conseguir un acceso gratuito e igualitario para toda la población en todos los países del mundo, entre otras cuestiones.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde mi Grupo Ciudadanos vamos a votar abstención ante la moción presentada en este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Preciado. Por parte del Partido Popular tiene la palabra el señor Esposito. Muchas gracias, señora Pulido. Buenos días a todos. La verdad es que hoy nos enfrentamos a una radiografía clara y contundente de lo que somos como sociedad en todo el planeta, de nuestros principios morales y de nuestros principios éticos, de nuestra evolución incluso como especie, y si se quiere, hasta de nuestro escaso avance espiritual. Hoy nos enfrentamos a un gran reto como humanidad. Nos asomamos al espejo de enfrentar vacunas y patentes, generosidad y lucro, países ricos que se vacunan y países más pobres que reciben las dosis a cuentagotas. Claro que a este dilema moral ya tuvo que responder la generosidad de un virólogo, Jonas Salk, lo saben ustedes, descubridor de la vacuna contra la polio en 1955. Rechazó 7.000 millones de dólares por la patente de su vacuna. Y cuando fue entrevistado en televisión le preguntaron a quién pertenecía la patente. Y Salk respondió, bueno, yo diría que al pueblo. No hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol? Salk prefirió donar su trabajo al mundo, salvando así millones de vidas. Poco después lo haría Albert Sabin con su variante de vacuna oral, también contra la misma enfermedad. Las dos vacunas librarían a la humanidad de aquella dolencia de la polio que tenía tan trágicas consecuencias para el mundo. Y ambos virólogos prefirieron donar el resultado de su trabajo. Esto, desde luego, nos debe servir a todos de ejemplo. Y hoy nos toca mirar nuestra realidad como sociedad. Casi 70 años después, la aparición de la vacuna contra el coronavirus sitúa la realidad a años luz de lo que hiciera aquel gran virólogo de Jonas Salk. Un reducido grupo de la industria farmacéutica son las propietarias de las patentes. Y desde luego la equidad en la distribución de la vacuna no parece que esté entre su primer propósito. El principal factor es que no hay capacidad de producción suficiente de vacunas para inmunizar a la población mundial, unos 7.700 millones de personas. La capacidad de producción actual es de cerca de un tercio de lo que se necesita para que pongamos fin a la pandemia. En concreto, hay en producción 3.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, cuando lo necesario sería al menos unos 10.000 millones. Así que la mayor parte de lo que se produce queda en manos de los que más recursos tienen y además puedan pagarlo. Las polémicas entre la Unión Europea y la empresa farmacéutica están detrás de este retraso en la entrega de las cantidades prometidas o hasta firmadas. Pero hasta incluso respetando los contratos que se han firmado, resulta evidente que este retraso en la vacunación por falta de dosis es muy notable. Y aquí es donde se muestra que la falta de vacunas y los plazos de entrega de estas no serían un problema si desde luego diéramos otro tratamiento a las patentes. Las patentes de las vacunas, por tanto, es la clave para garantizar esta accesibilidad universal y pasar a la ofensiva contra el virus. Pero culpar solo a las grandes farmacéuticas no, desde luego, a nuestro juicio, no explicaría del todo las cosas. No son pocos los grupos y colectivos sanitarios que han impulsado iniciativas internacionales y han llevado a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU para que las patentes de las vacunas sean liberadas y declaradas de interés público, lo que permitiría transferir el conocimiento y garantizar una rápida producción en todo el mundo. Incluso en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, países como India o Sudáfrica propusieron la suspensión de determinados artículos de acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se trataba, con esta propuesta, de liberar las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dure la pandemia. Pero los países ricos votaron en contra de esta iniciativa. Ni la Unión Europea, ni ninguno de sus gobiernos, también incluido el nuestro, han querido enfrentar este problema esforzándose en la estrategia de compras, que es donde se han esforzado. Brasil, Canadá, Egipto, Bangladesh, Corea del Sur son algunos de los países donde existen laboratorios que podrían producir vacunas. Esto reduciría enormemente el coste de las vacunas y permitiría el flujo libre de medicinas y transferencia de conocimiento y tecnología alrededor del mundo, beneficiando especialmente a los países en desarrollo
y aquellos que tienen medianos ingresos. Según recoge un informe reciente de la revista médica The Lancet, las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos, principalmente de Estados Unidos y de Europa, para desarrollar las vacunas del COVID-19. Y precisamente a cambio de esta financiación, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda la población. Les doy algunos datos. Solo Estados Unidos, incluyendo Pfizer, recibieron 14.000 millones de dólares del Estado. Eso sin contar, además, que cada innovación se apoya en costosas investigaciones de bases previas que realizan las universidades y los sistemas científicos estatales. Buen ejemplo es la vacuna de AstraZeneca. El 97% de los fondos para su desarrollo vinieron del sector público. No está para nada claro que haya una relación necesaria entre patentes e innovación. Muchos de los fármacos más importantes, la morfina, penicilina, la quinina, la oxitocina y muchos más, se crearon sin relación alguna con ninguna patente. Algunos de los inventos e innovaciones más importantes de la historia de la humanidad se dieron sin que sus creadores tuvieran la expectativa de obtener monopolio o siquiera ganancias. Por esto que decimos, nuestro grupo va a apoyar la moción. Para detener esta pandemia global hace falta una respuesta global. Aquí sí que nos va la vida en ello. Aquí sí que nos va la vida en ello. La crisis no va a acabar si la vacunación masiva no llega nada más que a unos cuantos países. Por eso nuestro grupo va a apoyar la moción que se presenta. Gracias. Muchas gracias. Señora Pulido, tiene el... Señora Pulido. Segundo turno. ¿Alguien va a intervenir en el segundo turno? Señora López, tiene la palabra. No, yo. Un momento, ¿quién ha pedido la palabra? Señora López. Vale, señora López, tiene la palabra. Bueno, solo era para agradecerle al señor Expósito su exposición, porque me ha parecido impecable. Y además, conociéndole, sé que se lo cree y se lo agradezco. Pero solo hacer una pequeña matización. Es verdad que los gobiernos de la Unión Europea votaron en contra de esto. Pero no todos los grupos políticos. Y no nos hagamos trampas al solitario. Ha habido gente que desde el principio apoyó esto. Ha habido gente que ha cambiado su forma de verlo por cómo se ha ido desarrollando todos los acontecimientos. De todas formas, yo estoy segura que ustedes lo defienden, ¿eh? Hablo de grupos políticos en la Unión Europea cuando se votó y cuando se defendió esto. Solo hacer esa apreciación, pero le agradezco su exposición porque me ha parecido impecable. Gracias. Muchas gracias. Señora Pulido. Sí, gracias, señor presidente. Sí, yo también tengo que decir que efectivamente las distintas intervenciones denotan una vez más pues esta buena sintonía que hay entre todos los grupos y entre todos los concejales y concejalas de esta corporación. No estamos en desacuerdos radicales y efectivamente también coincido con la señora López en dar la enhorabuena a la intervención del señor Expósito. Efectivamente, yo creo que la mayoría consideramos que la protección intelectual puede ser un acicate para la investigación, pero eso no tiene que servir de excusa para mantener esa defensa a ultranza de las patentes, porque, y me duele y me parece muy duro la palabra que ha usado el señor Amores de expropiar, pero es que incluso algunas empresas ya se han posicionado con diversas ofertas, acercándose a la negociación para buscar soluciones que faciliten hacer llegar las vacunas a las poblaciones e incluso, por ejemplo, Moderna se ha ofrecido a adelantar ya ha ofrecido una fecha para renunciar a la patente o ventas baratas en los países más pobres. Creo que efectivamente, como ha dicho la señora López, estamos aprendiendo el sufrimiento de toda la humanidad. Hemos ido viendo cómo efectivamente la vacuna que queríamos que llegara llegó y no nos respondía a toda la población del mundo y estamos tomando conciencia de esa necesidad. Por un lado,
es la necesidad clara de que si toda la población no está vacunada, toda la población no está protegida. Creo que también, como se ha dicho, es importante considerar que no solamente tenemos un largo camino que recorrer, sino muy poco tiempo para recorrerlo, porque cuanto más pase el tiempo y el virus mute, la eficacia de las vacunas pues va a variar y claro que para peor. Así que yo creo que hoy en esta corporación, según lo que han anunciado, parece que seguimos esa estela de que, bueno, que antes se mencionó también, de India y de Sudáfrica, ya que desde el otoño emprendieron esa lucha dentro, además del ámbito del comercio, por liberar las patentes de las vacunas. Reitero que la realidad es que si no se inmuniza la mayor parte de la población mundial, pronto es posible que no sirvan para nada estas vacunas, así que debemos hacer todo lo posible para que se aumente y se acelere la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de las vacunas, que hoy son limitadas e insuficientes y, por tanto, se ha generado una situación injusta, insolidaria y de enorme riesgo para toda la población mundial. Que, reitero, y quiero que quede bien esta cifra, en la mayoría de los países no se ha vacunado más que una persona de cada 10. Y ahí está está concentrado en pocos países, lo que significa una desigualdad tremenda en cuanto a la distribución y la inoculación. No vamos en absoluto contra las empresas, pero también no vamos contra las empresas en absoluto, pero sí hay que decir que estas empresas, y ya se ha apuntado aquí, se han enriquecido con esta vacuna, se han enriquecido, yo creo que desmesuradamente, incluso han superado sus propias expectativas. Sabían también que apostaban desde el principio por un negocio seguro, porque efectivamente se basaban y fundamentaban su negocio en capitales previamente invertidos desde lo público. Y sí queremos que esta moción forme parte de las acciones que una inmensa red de organizaciones, instituciones políticas y no políticas, premios Nobel también, que recorren Europa, Rusia, Estados Unidos, para que nos decidamos a enfrentarnos al que quizás sea el mayor reto moral de este siglo. La liberalización temporal nos permitiría mejorar la producción y la distribución a nivel mundial para conseguir la inmunidad a nivel mundial también. Yo también traía y me estaba rondando todo el tiempo unas palabras de Teresa de Calcuta que siempre nos instaba a no privar a nadie de la esperanza. Yo creo que esta corporación hoy hemos dado ese paso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pulido. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. ¿Votos a favor? Con 20 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobada la moción. Y aprovecho para corregir